Hemos comprendido que el Señor es un Dios único. Amén. El Señor, nuestro Dios, es un Dios único. Es decir, no hay ninguno como Él. Es un Dios incomparable. Hemos conocido que Él no solamente es único, sino que Él es un Dios que está vivo. Así es, Señor. Es un Dios viviente. Es un Dios a quien usted puede clamar y Él le va a oír. Es un Dios que nos habla por medio de la palabra de Dios. Hemos visto que nuestro Dios es un Dios verdadero. No solo Él está vivo, no solo Él es único, sino que Él y todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es verdadero. Amén. Por lo tanto, esta palabra de Dios, estos 66 libros de la Biblia tienen tal credibilidad porque Dios es verdadero, porque Él es la verdad, porque ninguna persona llegará de alguna manera a entender la verdad si no lo hace por medio de la palabra de Dios. Y el poder que tiene este Dios verdadero es de hacer libre a las almas. Dice cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Eso quiere hablarnos acerca de la aceidad de Dios. Dios existe por su propio poder. Él no es derivado, Él no necesita de una fuerza externa para existir, sino que solo Él tiene aceidad, solo Él existe por su propio poder. Luego hemos visto que Él es infinito en su ser y perfección. Hemos visto la infinitud de Dios, de que Dios es un ser, y cuando hablamos de infinito no estamos hablando de un tope, sino que estamos hablando de algo tan grande que es incuantificable, que no se puede medir de ninguna manera. Y hemos visto que su esencia no puede ser comprendida, es decir, hemos visto la incomprensibilidad de Dios, que la única manera en la cual usted y yo podamos conocerle es por medio de las dos revelaciones que Él ha dejado. La primera de ellas es la revelación natural, es decir, podemos contemplar a Dios por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, por medio de todo lo que Él ha creado. Y tenemos en segundo lugar la revelación especial, de la cual Dios, por medio de los 66 libros llamados la Biblia, se ha revelado al hombre para que le conozca. Pero aún en ese conocimiento en el cual Dios nos ha expresado, no describen en su totalidad la grandeza, la infinitud de Dios. Porque la palabra lo dice, infinito, es algo que no tiene fin. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no estamos diciendo que por medio de ello estamos encerrando a Dios con ciertas características, sino que estamos diciendo que lo estudiaremos de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado a través de las Escrituras. De acuerdo a la incomprensibilidad de Dios, hemos entendido dos factores. El primero de ellos, que hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Es decir, hay características de Dios que no las podemos comprender en su totalidad porque solo Él las tiene. Y lo hemos visto, de que Él sea invisible, de que Él sea todopoderoso, de que Él sea omnisciente. Todas esas son características que solo Él posee como Dios. También hemos visto, por medio de la palabra de Dios, de que Dios es espíritu. Su esencia es ser espíritu. Por eso es lo maravilloso. Si Dios es espíritu, Él es invisible. Y si Él es invisible, no tiene cuerpo ni miembros. ¿Y qué quiere decir acerca de las tantas cosas que podemos contemplar acerca de que Él es espíritu? Eso quiere decir que Él lo llena todo. Porque Él es espíritu purísimo. No es solo un espíritu, Él es un espíritu purísimo. Amén. Es un espíritu tan puro y tan grande, tan inmenso, que lo llena todo. De lo cual puede decir la tierra está llena de su gloria. Y aún puede decir Salomón, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, oh Dios. Es decir, Dios está, su presencia, su grandeza está en todo lugar, no hay donde pueda esconderse esa presencia y gloria de Dios, porque está en todo lugar. Es maravilloso que Dios sea espíritu, purísimo.
También hemos visto que Él es el único que tiene inmortalidad. Es decir, Él es un ser inmortal. Amén. No solo estamos hablando de que no puede morir, sino que no es como uno de nosotros. No es como ningún ser creado, del cual tendrá que algún día darle cuenta a Dios de lo que hizo. Usted puede decir, el alma eterna, sí, pero cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de muerte, estamos hablando de separación. Eso quiere decir que el diablo es mortal. ¿Por qué? Porque el Señor lo puede sacar de donde está y mandarlo a un lugar de condenación. Lo puede separar de su lugar donde está y mandarlo a un lugar de condenación. El hombre cuando muere es separado de su cuerpo y su alma también puede ser lanzada al lago de fuego. Todos los seres creados somos mortales, pero Dios es el único que posee la inmortalidad. Es decir, no hay quien pueda de alguna manera castigar a Dios, no hay quien de alguna manera pueda separar a Dios de sus atributos, separar a Dios de su morada, separar a Dios de lo que Él es, porque Él es el único que posee la inmortalidad. Y no solo eso, sino que Él habita en una luz inaccesible, de los cuales ninguno de los hombres puede ver ni ha visto. Porque la grandeza y de que Dios sea espíritu lo hace un ser tan grande y tan impresionante que ninguno de nuestros ojos, ninguno de nosotros como seres humanos pudiese contemplarlo y vivir. Porque ninguno tiene la capacidad de poder verle en su máxima grandeza. También hemos visto por medio de la palabra de Dios de que Dios es inmutable, es decir, Él no cambia. Y eso se asocia a cuando anteriormente también se explicaban los atributos de Dios, de que Dios es impasible, es decir, no es gobernado por las pasiones. Su razón no es gobernada por las pasiones, es decir, no es gobernado por un amor ciego, no es gobernado por una ira, por un odio hacia las cosas. No, sino que cuando estas palabras se expresan en la Biblia es para que usted y yo las comprendamos, pero no definen a un Dios impasible. Es decir, cuando habla de la ira de Dios, cuando habla de todas estas cosas, está hablando, ¿cierto?, de una manera en la cual usted y yo podamos comprender las cosas. Pero cuando Dios hace esto es porque Él es justo. Él no se deja gobernar por la ira, Él no se deja gobernar por las pasiones. Porque las pasiones, ¿qué es lo que demuestran en nosotros? Debilidad. Porque las pasiones nos pueden llevar a cosas buenas o a cosas malas. Pero Dios es un ser impasible porque no hay nada que pueda afectar su razón. Él hace las cosas porque Él es justo. Él hace las cosas porque Él ama. No es que Él tenga amor, sino que Él en sí mismo es amor. También hemos visto por medio de la palabra de Dios de que Él es inmenso. El Señor nuestro Dios es inmenso. Usted no lo puede encerrar en un templo, no lo puede encerrar en una nación, no lo puede encerrar en algún lugar, porque Dios es inmenso. No hay donde usted pueda encajonarlo porque Él es tan grande, que no hay nada que pueda contener a Dios. Hemos visto también que Él es eterno, que Él no tiene principio, que Él no tiene fin. El Señor nuestro Dios no necesita de un creador, porque Él es el creador. No necesita que alguien a Él lo cree, porque Él no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Hemos visto también que Él es el todopoderoso. Es decir, en este atributo incomunicable, nosotros conocemos gente que tiene poder, pero que tenga todo el poder no lo podemos entender. Dios tiene todo el poder, tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es, como lo hemos visto en la infinitud de Dios, infinito en todos los sentidos. No hay un lugar o no hay un atributo de Dios o no hay una cualidad de Dios en la cual Él sea mínimo o bajo. No, en todo Él es infinito. Infinitamente amoroso, infinitamente justo, infinitamente santo.
infinitamente inmutable y todo, y eso es lo maravilloso de los atributos de Dios que estamos hablando, porque cada uno se entrelaza con el otro y cada uno no podría estar si el otro no está, porque todas estas cosas van entrelazadas dentro de lo que es Dios mismo. Hoy veremos que Dios es santísimo, santísimo. Entendemos que el ísimo de santísimo, ¿cierto? Lo que quiere elevar, quiere de alguna manera que usted entienda que Dios no es solamente santo. Él está por encima del nivel superlativo de las cosas. Cuando hablamos de un Dios santísimo, estamos hablando de que Él está en el nivel infinito de su santidad. Y eso lo podemos, cuando leímos al principio el libro de Isaías, lo pudimos contemplar. ¿Qué es lo que dicen estos serafines en esta visión que tiene el profeta Isaías? Se eleva la santidad de Dios a la tercera potencia, al tercer nivel de repetición. No hay ningún otro atributo de Dios dentro de la Biblia. Y escúcheme bien, no hay ningún otro atributo de Dios dentro de estos 66 libros que se eleve a este tercer nivel de repetición. Usted dirá, ¿pero qué significa eso? Para nosotros estamos acostumbrados a utilizar palabras como etcétera, estamos acostumbrados de hacer énfasis en las cosas, pero para el judío es importante la repetición. Podemos ver a Cristo diciendo de cierto os digo, o el apóstol Pablo diciendo el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y lo repito, al que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Vemos que el judío siempre tiene eso de repetir las cosas. Pero cuando las repite no es porque lo esté haciendo, porque sí nomás. Eso tiene una razón. Y dentro de la escritura judía, si lo podemos decir de esa manera, cuando las cosas se repiten más de una vez, es porque la está colocando un doble énfasis, un triple énfasis, es porque está colocando ese nivel superlativo de las cosas. Y si Isaías ve que estos serafines, los seres que están en la presencia inmediata de Dios, los seres que están más cercanos a la presencia de Dios, aquellos seres, el atributo que exaltan por encima de todo es santo, santo, santo. Creo que este atributo de Dios, su santidad, en mi vida ha sido de gran ayuda. ¿Y a qué me refiero con esto? Que uno de los atributos de Dios que me ha despertado más, que me ha hecho buscar más las cosas del Señor, es su santidad. Hay un mensaje de R.C. Sproul acerca de la santidad de Dios, que creo que el que lo escuche y que es un verdadero cristiano va a impactar su vida para siempre, porque esta santidad de Dios es algo tan impresionante, tan grande dentro de sus atributos. No es casualidad de que sea el que más sobresale de sus atributos, si lo podemos decir de esa manera, porque todos los atributos del Señor son infinitos, pero el santo, santo, santo es algo especial dentro de lo que son los atributos de Dios. Y es lo que Isaías quiere que comprendamos por medio de esta visión. Cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, hablamos del atributo más importante que Dios tiene. Por eso ese doble énfasis, ese triple énfasis de santo, santo, santo. Porque los serafines, los seres que están más cercanos a la presencia de Dios, no elevaban la justicia, justicia, justicia. No elevaban el amor, el amor, el amor. No elevaban, ¿cierto?, la omnipresencia de Dios, y lo que elevaban y lo que decían y lo que repetían una y otra vez es que Dios es santo, santo, santo. Pero hay algo con respecto a la santidad que hoy en día en el mundo cristiano, porque recuerde, la palabra mundo significa grupo de personas, no necesariamente un planeta. Cuando hablamos del mundo cristiano, este término santo es mal comprendido
o su comprensión con respecto a la santidad es muy pobre. Por eso es necesario que nos volquemos a estudiar quién es Dios. Necesitamos saber quién es el Señor. Necesitamos saber quién es Él. Y Él se ha revelado, Él no se esconde, Él quiere que usted y yo le conozcamos por medio de las Escrituras. Pero nuestra flojera, nuestra negligencia, nuestra falta de compromiso a las cosas de Dios nos hace tener un entendimiento muy simplista acerca de las cosas del Señor, siendo que Él es tan grande que ninguna mente humana pudiese comprender de alguna manera en su totalidad la grandeza que es Él. Pero ¿qué es la santidad? El mundo pentecostal utiliza mucho esa palabra y cuando habla de santidad siempre está hablando de perfeccionismo y más precisamente de pureza. Cuando la gente habla de santidad o lo primero que se le viene a la mente es algo limpio, la pureza de Dios. Cuando habla de la santidad, lo primero que a la gente se le viene a la mente es sin pecado. Una persona es santa porque es sin pecado. ¿Pero acaso es eso solamente lo que santidad significa, sin pecado? Cuando hablamos de la santidad de Dios, debemos ir al término el cual se utiliza en este libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, al referirse a santo. Y es una palabra que se extiende a lo largo de las Escrituras, una palabra muy importante. Creo que es una de las más repetidas dentro de la Biblia. En primer lugar, debemos entender que la palabra santo viene del hebreo del hebreo kadosh, que significa cortar, que significa separar. Entonces, cuando hablamos de algo santo, es como si usted tomara una fruta y la cortara. ¿Y qué es lo que hace lo primero al pasar el cuchillo? ¿Qué es lo que hace? Separarla. Amén. Entonces estamos hablando de separado o estamos hablando de apartado. También la palabra santidad tiene un significado como extraño, el otro. Entonces cuando hablamos de la santidad de Dios hablamos de algo muy complejo. No solamente de pureza, no solamente sin pecado, sino que estamos hablando acerca de su santidad, que Él es extraño, que Él es el otro. Estamos hablando de lo apartado. Es decir, Dios es santo. Y eso quiere decir que Él es otro. Es decir, es distinto de todas las cosas creadas. Cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, hablamos de que no hay ninguno como Él. Y eso es importantísimo, creo que es una clave fundamental en nuestro entendimiento acerca de quién es Dios. Podemos conocer la mayoría de los demás atributos, pero si no conocemos que Él es santo, 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 eso nos llevaría a tener un entendimiento tan simplista y tan bajo acerca de quién es Dios. Si hay algo que usted y yo debemos entender acerca de Dios, es que Él es único, como lo dijimos al principio, pero de que Él es diferente a nosotros, que Él es otro en su majestad, es distinto en todo, en su gloria. Un paréntesis a esto. La idolatría es un ataque directo a la santidad de Dios. El primer mandamiento lo deja en claro. ¿Recuerda cuál era el primer mandamiento? No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Dios es uno. Dios tiene sus atributos. Dios se ha revelado. Pero Él no quiere que usted haga algo diferente a lo que es Dios. Conocemos por esta palabra santidad de que Él es un Dios único. Y la idolatría hace un ataque directo a su santidad porque reduce el entendimiento de quién es Dios. Lo reduce a una criatura que es como usted y que es como yo. Lo reduce a una criatura
como un animal, como lo hacen los diferentes dioses que el mundo tiene. Eleva a cosas que son tan simples y tan parecidas a algo. Pero si las personas comprendieran de que Dios es santo, no cometerían este error gravísimo. Porque Dios no se parece a nada de lo que hay en esta tierra. Amén. Él es otro. La palabra kadosh también se puede utilizar como extranjero, extraño. Porque Dios no es como usted. Dios no es como yo. Él es único. Él es santo, santo, santo. También cuando hablamos de objetos, refiriéndonos tanto al Antiguo Testamento, tenían panes separados, apartados para Dios, que eran los panes de la preposición. Tenían figuras de oro como un candelabros, apartado para Dios. Tenían ropas sacerdotales apartadas para Dios. Tenían utensilios apartados para Dios. Se fija que santo también significa, por eso se le habla santificado. Por eso se le habla de artículos o objetos santos. Y no porque fueran diferentes a otros objetos, sino que en este caso es porque han sido apartados para el servicio a Dios. Tenemos también palabras como el apóstol Pablo les llama a la iglesia, les llama santos. Y es en eso que está queriendo decir que son apartados por Dios. La Biblia habla de pueblo santo, habla de ciudad santa, habla de lugar santo. En este caso, esta definición de santidad es con respecto a separar, apartar. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él es diferente. Hablamos de que Él es otro, no es como nosotros. Hablamos de que Él es único, de que no hay ninguno que sea como Él. Si volvemos al libro de Isaías y analizamos el tema central, que es la santidad de Dios en esta visión que Él tiene, al leer Isaías capítulo 6 versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Me gustó mucho lo que leí el otro día con respecto a este mismo texto del versículo 1. Dice: en el año en que murió el rey Usías. El rey Usías era uno de los reyes que más duró en Israel. Era uno de los reyes que trajo estabilidad al pueblo. Pero Isaías, como un sacerdote, no lo vea como cualquier persona, era un hombre cercano a las cosas de Dios. Pero este hombre confiaba en el rey Usías, tenía su confianza en este rey. Pero cuando se muere este rey, es como que el mundo se le cae. Porque él estaba poniendo mucho la confianza en este rey. Pero cuando este rey muere, él recién puede contemplar que hay uno que sigue reinando en el cielo. Y que los reyes de este mundo pueden morir, gobiernos pueden levantarse, pero hay alguien que sigue reinando en el cielo. Amén. El soberano seguirá reinando aunque un comunista se levante a gobernar este país, aunque alguien de la derecha, de la izquierda, de lo que sea. No pensemos las cosas de este mundo, pensemos que el soberano está reinando. Muchas veces nos quieren meter ese miedo de que se va a levantar tal presidente, se va a levantar tal cosa. Hermano, no tenga miedo a esas cosas. Piense que hay un rey soberano gobernando por encima de todo. Tenemos al soberano Dios gobernando. Él sigue en su trono. Él no está esperando que algo pase o no está esperando el tiempo para reinar. Él ya está reinando. Recuerde que Él se ha sentado, Jesucristo se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Eso quiere decir en el lugar de honor, en el lugar donde Él gobierna todas las cosas. El Señor Jesucristo está reinando. Y eso usted lo debe tener claro. Luego dice: sus faldas llenaban el templo. Este rey es un rey tan grandioso. Porque los reyes de la antigüedad se medían por las ropas que ellos
utilizaban. Entre más larga eran su ropaje, más esplendorosos y majestuosos eran. Por lo cual en esta visión Isaías ve que las faldas del Señor llenaban el templo. Es decir, es un rey majestuoso en extremo. Amén. Luego dice el verso 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El Señor los ha creado estos seres para que estén en su presencia inmediata, para que estén lo más cercano de Dios que se puede estar. Pero ellos no tienen por casualidad estas 6 alas, sino que las tienen con un propósito. Porque al estar ante un Dios santo, 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 al estar en la santidad de Dios, Isaías nos quiere mostrar algo aquí, que no hay ser creado que pueda de alguna manera estar frente a Dios, en su esplendor, en su grandeza. No hay quien pueda presentarse de igual a igual ante Dios. Amén. Porque solo Él es santo, santo, santo. Es tanta la santidad de Dios en su inmediata presencia que estos seres, tan poderosos como los serafines, tienen que cubrir sus rostros porque no pueden contemplar la santidad de Dios. Tienen que cubrir sus pies, símbolo de seres creados. Y cubren sus pies porque no se sienten dignos de estar ahí. Pero solo sus labios son los que se abren para alabar a un Dios santo. Y estando en la presencia más inmediata de Dios, lo que resaltan en adoración, lo que resaltan en glorificar a Dios es que Él es santo, santo, santo. Amén. Y lo repite porque quiere que usted sepa de que no hay ninguno como Él, de que Él es otro, porque toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios lo llena todo. La gloria, el valor. Recuerde, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del valor que Él tiene. El valor que Él tiene es un valor inmenso, incalculable, infinito. Tan así que algo tan grande como la tierra está lleno del valor que Dios tiene. Amén. Verso 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esto también es importante entender de la santidad de Dios. Cuando la santidad de Dios está presente, aún cosas inanimadas, como los quiciales del templo, se estremecen ante la santidad de Dios. Oh, que la santidad de nuestro Dios estremezca nuestros corazones y nos lleve a humillarnos más y más a Él. Amén. Porque si usted no ha experimentado la santidad de Dios, si usted no se ha encontrado con el Dios Santo, difícilmente podrá tener un arrepentimiento verdadero. Porque si aún cosas inanimadas, objetos, son estremecidos por la santidad de Dios, cuánto más nosotros debiésemos estremecernos por la palabra de Dios, de la cual puede decir, ¿cierto?, aquel hombre de Dios, oí tu palabra y temí. Sus huesos fueron estremecidos cuando la santidad de Dios vino sobre sus vidas. ¿Qué es lo que provocó la santidad de Dios en este hombre llamado Isaías, que era un espectador de estas cosas? Él no pudo quedar ajeno en esta visión. Recuerde, él está viendo una visión solamente de las cosas. No está viendo las cosas de manera en su totalidad, en su grandeza, sino que está viendo una visión de las cosas. Pero aún en la visión acerca de la santidad de Dios, él siente que se va a morir. Amén. Y lanza el grito más desgarrador que una persona pudiese lanzar. Dice, ¡ay de mí! La palabra ¡ay! Es juicio. Es muerte, es destrucción. Entonces dije, estoy muerto, estoy destruido, eso está diciendo. Porque siendo un hombre inmundo,
viviendo en un pueblo inmundo. Mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Isaías era un mundanillo de por ahí? ¿Isaías acaso era cualquier persona del mundo? No, Isaías, si usted lee su historia se va a dar cuenta que era un hombre muy cercano a las cosas de Dios. Pero aún las personas más cercanas a las cosas de Dios se sienten indignos delante de él. Por eso usted, querido hermano, hermana en el Señor, querido oyente, si no ha sido estremecido por la santidad de Dios, jamás será un verdadero cristiano. Y cuando hablo de estremecer, no estoy diciendo que su cuerpo empiece a saltar o que se caiga de espalda, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que su espíritu sea estremecido por la santidad de Dios, de tal manera que se sienta indigno de estar delante de Él, de tal manera que se sienta un pecador tan vil y tan bajo. Porque eso es lo que necesitamos, hermano, para tener una real convicción de pecado y un arrepentimiento para vida. Necesitamos experimentar la santidad de Dios y reconocer nuestra indignidad, como aún lo pudo reconocer Isaías. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero el Señor no disfruta haciéndonos que nosotros ante su santidad nos sintamos muertos. Él no, hablando de manera metafórica, no toma su pie y empieza, ¿cierto?, a aplastarnos como lo haría con un gusano o una araña, sino que el Señor en su santidad, Él quiere ser conocido. Él quiere que usted se acerque a Él. ¿Y qué es lo que hace? Envía a uno de los serafines que saquen un carbón encendido y lo pongan sobre los labios de Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Esta visión quiere decir que el Señor nos capacita, nos santifica. Hace de nosotros seres tan indignos, gente cercana a Él. Pero jamás seremos santificados por Dios hasta que experimentemos la santidad del Señor. Por eso tenemos la palabra santificación. Por eso es tan importante esa palabra, porque es el Señor el que nos hace santos. Su santidad provoca algo tan grande en nosotros y por eso su santidad no está limitada al Padre, sino que el Señor Jesucristo también es santo. Como Hijo de Dios, el Espíritu no es solamente llamado Espíritu, sino que es llamado también el Espíritu Santo. Porque la santidad de Dios, al ser un solo Dios, toca absolutamente todo dentro de su divinidad. Vemos por medio de las Escrituras, en la primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, la importancia de la santidad de Dios, porque Él es un Dios santísimo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo en el verso 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Pero aquellos que tienen una imagen simplista, un entendimiento simplista acerca de quién es el verdadero Dios, creen que ser santo es seguir unas cuantas reglas. Creen que ser santo es seguir unas cuantas reglas humanas y eso lo hace santo. Eso es una mentira. Porque aquellos que han sido elegidos, han sido santificados, elegidos según el conocimiento de Dios. ¿En qué cosa? En santificación del Espíritu. Para obedecer. No hay no hay obediencia sin santificación. Jamás usted llegará a ser obediente delante de los ojos de Dios si no experimenta su santidad dentro de su santificación que Él opera por medio del Espíritu Santo. Jamás llegaremos a obedecer a Dios. Ni siquiera nuestra obediencia será agradable
hasta que por la sangre del Cristo crucificado, de aquel Señor Jesús, Hijo de Dios, no seremos jamás llamados santos, sino es por Él y por la obra del Espíritu de Dios. La primera de Corintios 6, primera de Corintios capítulo 6, hablando de aquellos que experimentan esa santidad de Dios, a aquellos que son santificados por Él para estar en su presencia, para estar con el Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10, versículo 9 dice, Primera de Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los que tienen relaciones sexuales antes de casarse, ni los idólatras, ni los que engañan a su esposa, que son los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No llegarán al cielo este tipo de personas. Pero déjeme decirle esto. Verso 11 es clave. Y esto erais algunos. Eso quiere decir que el Señor santifica al homosexual, lo transforma en una verdadera persona en Cristo, haciendo que abandone la homosexualidad y se vuelva a Cristo. Al afeminado el Señor lo cambia y hace que se pueda volver un hombre de verdad, tal como el Señor lo ha creado. A aquellos que han engañado a su esposa, le quita ese pecado, lo santifica, lo aparta de esa inmundicia de hacer eso y lo coloca en su familia, sin pensamientos inmundos, sin que engañe a aquellas de las cuales el Señor ha unido en matrimonio, a aquellos que han tenido relaciones antes de casarse. El Señor los aparta de ese pecado y permite que anden rectos delante de Él, así con los ladrones, los borrachos, de los cuales dice, esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santidad de Dios hace que aquellos hombres y mujeres puedan ver su culpabilidad y puedan hallar en Él, solamente en Él, la salvación. Pero ¿cómo es este encuentro con la santidad de Dios? Dirá usted, eso es un caso aislado del cual sucedió solamente con Isaías. No, lo puede ver con Pedro. Lo puede ver con Pedro, que cuando se encontró con la santidad de Dios, ni siquiera podía mirar a Cristo, porque se sentía tan pecador, que se sentía indigno de estar ante el Señor. ¿Cómo no olvidarnos del apóstol Juan en Apocalipsis 1:17? Cuando dice que vio al Cristo, vio al Señor Jesucristo glorificado, vio al Señor Jesucristo en su santidad, y como dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Amén. No estoy diciendo yo vi al Señor ahora y me caigo aquí, no, estoy hablando que aquellos que experimentan la santidad de Dios no viven indiferentes ante las cosas del Señor. A aquellos que han experimentado la santidad de Dios reconocen hasta sus más oscuros pecados delante de Él. Lo reconocen porque no tienen nada que esconder ante Dios. Porque la indignidad es tal cuando experimentamos la santidad de Dios, que sentimos que vamos a morir, pero que el Señor es el único que puede salvarnos. Amén. Y que nos capacitará y nos va a santificar. Podemos ver hombres como Daniel, que al experimentar la santidad de Dios, en Daniel capítulo 10, verso 5, mire lo que le sucede. Hay un patrón que usted puede ir siguiendo en las Escrituras con respecto al experimentar la santidad de Dios, que todo cristiano verdadero va a experimentar, ya ha experimentado, obviamente.
Daniel capítulo 10, verso 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Se fija cómo es casi las mismas palabras que utiliza Juan? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor, y huyeron, se escondieron. Estas personas, hermanos, que ni siquiera eran cristianos, ni siquiera, servían a Dios. Ni siquiera ellos servían a Dios, pero ni ellos ni siquiera veían esta visión. Pero al estar ahí la santidad de Dios, ¿sabe lo que hacían ellos? Arrancaron. Y Daniel, ¿qué pasa con Daniel? Dice en el verso 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Cuando experimentamos la santidad de Dios, encontramos que nuestra debilidad es tan grande, nuestra incapacidad de servir a Dios con nuestras propias fuerzas es tan grande, Amén. que es imposible hallar una gota de que nosotros podamos salvarnos por sí mismos. Abandonamos, cuando experimentamos la santidad de Dios, abandonamos completamente nuestra confianza en nosotros mismos y ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en aquel Dios santo, el único capaz de santificarnos, el único capaz de hacernos aceptos delante de su justicia. Porque la única manera en la cual usted y yo no morimos delante de la presencia de Dios es porque Él nos ha santificado por su Espíritu Santo y nos ha lavado en la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando aquel pueblo de Israel experimentó la santidad de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Cuando la santidad de Dios se posó sobre aquel monte Sinaí, no pudo mantenerse la atmósfera, no pudo mantenerse quieta ante la santidad de Dios. Si aún los relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeaba, y aún aquellas mismas gentes se estremecieron ante la santidad de Dios, a tal punto que sintieron su culpabilidad y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén. ¿Se fija cómo es el mismo patrón, el cual se va cumpliendo? Porque la santidad de Dios provoca en nosotros culpabilidad. Ve a Adán y Eva en el principio. Eran seres santos, podían hablar cara a cara con Dios. Pero cuando pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron de Dios. Porque sintieron y experimentaron esa culpabilidad. Porque al estar ante la santidad de Dios, ellos temían de manera tan grande. Por eso podemos ir viendo a lo largo de las Escrituras que su santidad es algo que nos estremece. Pero no necesitamos que nuestros cuerpos sean estremecidos, necesitamos que nuestras almas se estremezcan ante la santidad de Dios y podamos cada uno de nosotros humillarnos delante de Él y reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestra bajeza, reconocer nuestra incapacidad moral, reconocer nuestra incapacidad de poder servir a Dios con nuestras propias fuerzas, reconociendo así que Él es el único que puede santificarnos. Amén. Mientras una persona no experimente la santidad de Dios, jamás podrá ser un verdadero creyente. Porque esto no proviene de su propia capacidad, no proviene de su propio entendimiento, no proviene de usted mismo, proviene de aquella temible santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios era algo tan terrible y es algo tan terrible que acerca eso en Éxodo capítulo 19. Moisés debió traspasar límites, colocar límites
en aquel monte, y todos aquellos que traspasaran los límites debían morir inmediatamente. Moisés, al estar ante la santidad de Dios y para que uno de alguna manera pudiese comprender las cosas, le dijo a Moisés, un hombre que no entendía, le dijo: sácate la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Porque si un Dios santo se presentaba ahí, aunque sea desde una zarza, debía haber respeto. Así, hermano, nunca temeremos a Dios. Recuerde que temer a Dios significa respeto. Nunca va a temer verdaderamente a Dios hasta que experimente su santidad, hasta que sea estremecido por aquella santidad de Dios. Pero el problema de la humanidad es este, del cual dice el Salmo 50. Este es el problema de la humanidad, que dice el Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Mire, tomen el peso de estas palabras. Pensaste por cierto que yo sería como tú. Por eso la gente se rebela, por eso la gente cree que puede hacer lo que quiera, por eso la gente puede decir: yo no creo en Dios, no creo en nada, yo no necesito ir a una iglesia, yo no creo en la Biblia. Por eso la gente puede decir tan libremente esto, porque ignora la santidad de Dios. Amén. Y la tapa diciendo: yo soy como Dios, Dios es como yo. Aunque no lo diga de palabra explícita, con su comportamiento lo está mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siente temor alguno de las cosas de Dios. No siente temor alguno de las cosas del Señor. Porque Él cree que el Señor es igual que Él. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la gente que no ha experimentado la santidad de Dios, cuando hablamos de personas caídas y que no han sido restablecidas por el Espíritu Santo de Dios, que no han sido santificadas por Dios, cuando hablamos de estas personas, son los típicos que dicen: yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué está queriendo decir? Un Dios a su manera es un Dios como usted. ¿Por qué? Cuando una persona dice yo creo en Dios a mi manera, lo que ha creado es un ídolo y ha rebajado la santidad de Dios. Recuerde que la santidad de Dios es que Él no es como nosotros, Él es diferente. A Él no le van a gustar las mismas cosas que a usted ni a mí. Por eso nosotros nos sometemos a su voluntad revelada, llamada la palabra de Dios. Porque no es lo que a nosotros nos guste, es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Es lo que Él quiere para nosotros. Por eso hay gente que dice: no, yo acepto que un violador se va a ir al infierno, yo acepto que un asesino se va a ir al infierno, pero no acepto que tal o cual persona que vive su vida tranquilo, sin ofender a nadie, y que no va a una iglesia, no acepta que esas personas también se van a ir al infierno por no creer a esta Biblia. ¿Por qué? Porque creen en un Dios a su manera, porque creen que la divinidad es como ellos, que piensan lo que ellos quieren, que tienen los gustos que ellos tienen. Por eso la gente crea la idolatría, porque creen en un mono de yeso que nada les puede decir. Creen en algo que en realidad es igual que ellos. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos del Dios que es diferente a nosotros, somos estremecidos al conocer quién es Él. Somos estremecidos porque llegamos a la conclusión con estas cosas de que hemos ofendido toda nuestra vida a Dios. Porque hay cosas que uno hace, que al Señor le desagradan. Pero una vez que las conocemos, nos apartamos de esas cosas que ofenden al Rey de Gloria. Porque aquellos que no conocen a Dios, aquellos que creen en un falso Dios, creen en un ídolo, creado a su forma, a su manera. Pero Dios no es como nosotros. Porque el pecado más grande
que una persona comete es ignorar la palabra de Dios. Y también es rebajar a Dios y creer en un Dios a su manera. Uno de los pecados más grandes es creer que Dios es como uno de nosotros. No, si yo no creo que la gente que no lee una Biblia se va a ir al infierno. Yo no creo eso. ¿Qué está pensando? Que Dios es como Él. ¿Por qué va a pensar lo mismo que Él? No. ¿Qué dice el Señor? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no crea mis palabras, esta misma palabra los va a juzgar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Estas son las palabras que dan testimonio de mí. Eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Dios Santo. Pero si usted quiere rebajar la santidad de Dios y quiere pensar, y cuando hablo de rebajar, no que usted de alguna manera lo va a conseguir, sino que usted se está engañando a sí mismo, pensando de que Dios es como usted, siendo que Él es un Dios santo. La idolatría del ser humano caído se basa en pensar que Dios es como uno de nosotros. Y así se crean las religiones. Mire, vea Jueces 17. Así se crea la falsedad de la idolatría en el corazón del hombre. Tenemos un ejemplo muy claro en Jueces capítulo 17, versículo 5, dice así: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pero fíjese bien en esta historia. Este hombre llamado Micaía no conoce la santidad de Dios. Y al no conocerla, un día se le ocurre la espectacular idea de tener varios ídolos, y ve que va a pasar un levita por fuera, y lo invita, y le dice: ya, ahora tú vas a ser mi sacerdote. Y él dice, mire, y cree que haciendo eso, dice: ahora el Señor me va a prosperar, ahora el Señor va a estar conmigo. Hay mucha gente que se engaña de esta manera al no conocer la santidad de Dios. Cree que el servicio a Dios es una cosa a su manera. Cree que el servir a Dios es algo como Él cree que lo está haciendo. Pero no como la Biblia dice que lo hagamos. Es en eso en lo que caen muchas religiones y muchas personas que se llaman ser cristianos. La Primera de Reyes 12 son con esas grandes ideas que se le ocurre a la gente, ignorando la santidad de Dios. Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y escuche: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví.
Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo Betel, ofreciendo sacrificios a becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. O sea, copió la misma fiesta, pero transformó una religión a su manera. Transformó una religión bajo sus propios fundamentos, bajo sus propios proyectos, bajo sus propias cosas que él pensaba. Pero déjeme decir que él no había conocido a un Dios santo. ¿Y sabe cuándo contempló al Dios santo? Cuando el Dios santo, más adelante, por medio de un profeta, le dice: Jeroboam, toda tu descendencia va a morir. Toda tu descendencia va a morir. Y aún el hijo que viene ahí va a morir. Y todos van a tener que morir. Incluso los perros se van a tener que comer tu propia sangre, tus propios cuerpos, por haber hecho pecar de esta manera, por inventar las cosas a tu manera. Dios nos ayude a comprender su santidad y a entender que el Señor no es como usted, no es como yo. El Señor nuestro Dios es santísimo. Amén. Es santísimo. Él no es como uno de nosotros. Él tiene sus propios gustos. Él tiene pensamientos que son diferentes a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo al Dios Santo, dijo, habló acerca del Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. El Señor es diferente a nosotros. No creamos que la divinidad es semejante a oro, a plata, que es semejante a figuras hechas por las manos de los hombres. Dios es santo, santo, santo. Y la única manera en la cual usted y yo podamos servirle es que experimentemos en algún momento la santidad de Dios. Es la única manera de hallar gracia delante de Él. Porque aquellos que experimentan la santidad de Dios se sienten indignos, pero son santificados por Él para estar delante de su presencia. Dios no es como uno de nosotros. Que Dios nos santifique por su Espíritu y nos lave por la sangre de su Hijo Jesucristo. Le ruego que oremos al Señor nuestro Salvador. Dios Padre, tú eres un Dios santo, santo, santo. Oh, mi Señor Jesucristo, eres santo, santo, santo. Oh, Espíritu de Dios, eres santo. Necesitamos que nos santifiques, Señor. La santidad de Dios es algo terrible y nos hace conocer nuestra pecaminosidad, nos hace conocer nuestra indignidad, nos hace reconocer que no somos nada delante de Él y que Él no necesita nada de nosotros. Pero el Señor extiende su misericordia, nos santifica apartándonos para su gloria. Por amor de tu nombre, santifícanos por tu Espíritu. Lávanos, Señor, por la sangre derramada en la cruz por tu Hijo amado. Señor, haz que las personas experimenten la santidad de Dios para que sus corazones sean estremecidos y puedan mirar cómo tú salvas a aquellos que son incapaces de ser salvos por ellos mismos. Si estamos aquí, Señor, es solo por tu gracia, porque merecemos el castigo, merecemos, Señor, el juicio de Dios, pero Él en su misericordia nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Oh Señor bendito, aleja de nosotros todo pensamiento que nos haga pensar que la divinidad es algo como nosotros. Señor, aleja de nosotros ese mal pensamiento de creer que servir a Dios es a nuestra forma. Ayúdanos, Señor, a entender que el Dios Santo merece ser adorado en espíritu y en verdad. Merece ser adorado por aquellos que han sido santificados por Él. Oh Señor bendito,
te suplico y te ruego que reprendas toda idolatría y que nos permitas, Señor, contemplar lo que Pedro pudo contemplar, contemplar lo que Daniel pudo contemplar, contemplar lo que pudo experimentar Juan, Señor, pero que nuestros corazones sean estremecidos y se humillen delante de ti, reconociendo que somos indignos de estar delante de tu presencia. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor, y haznos aceptos delante de ti. Te ruego, Señor amado, que la gracia, la misericordia y la paz de Cristo sean en nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga. Gracia y paz de Cristo. Amén.